en línea con Hernán Lecher, titular del Centro de Economía Política Argentina, Centro de Estudios de Economía Política Argentina. Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por los mercados o por la pobreza? Empecemos por la pobreza, ¿no? Dale. Porque vos podés darnos una muy clara visión sobre los dos temas. ¿Le crees al índice del INDEC de que bajó la pobreza del 52 al 38,1? Tiene un problema metodológico, más de uno, pero uno en particular, que es que el mismo que afecta la medición de inflación. Tiene mal los ponderadores, o viejos para ser preciso, viejos los ponderadores. La pobreza se mide extrapolando, se arma una canasta de alimentos, se valoriza, esa es la línea de indigencia, y luego se extrapola la canasta básica total considerando cuántos pesos de no alimentos se gastan por cada peso de alimento. Eso se hace con una encuesta que se llama ENGO, una encuesta de hogares, que en este caso es del 2004-2005, o sea, viejísima. Como esa encuesta usa esos ponderadores viejos, bueno, hace que la línea de pobreza, lo que se llama CBT, te quede más abajo de lo que estaría. ¿Y qué significa esto? Bueno, que cuando yo miro los ingresos, hay más ingresos que me quedan por encima. Claro. Lo digo yo, lo dice Salvia, es decir, aquellos que hemos estudiado pobreza, a ver, voy un poco más allá. Aquel que tiene ganas de estudiarlo, agarra la metodología y encuentra esto que acabo de decir, mucho más expresado, hay un documento de 100 páginas, y que lo puede estudiar tranquilo. Pero en Ujú. resumida es esta cuestión, vos sobre todo tuviste un incremento muy sensible en los servicios y el transporte, el INDEC no se da cuenta. Cuando vos medís, una cosa se llama inversa de coeficiente de Engel, que es esta relación entre la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, prácticamente no se movió entre el segundo semestre del 24 y el segundo semestre del 23. Pero vos decís, pero pará, si servicios me saltó, transportes me saltó, todo lo no alimentario pegó una disparada fenomenal, bueno, en la medición prácticamente no se notó. Son Ah, solo o dos sea que puntos. no está ponderando el índice de pobreza, el salto en los servicios y en el transporte, por ejemplo. No, no los está ponderando, exacto, no los está ponderando o no los está ponderando correctamente. Para ser preciso, Ujú. va actualizándose por inflación, es decir, ex post, con lo cual Pero no los también pondera ocurría, correctamente. también ocurría esto en el primer semestre del 2024, que fue la cifra que en septiembre del 2024 dio 52,9% de pobreza, ¿no? Ahí tampoco lo ponderaba. Sin embargo, Sí, dio ah, 52,9, ¿no? hay dos cuestiones. Primero, no lo ponderaba, el salto de transporte y, y servicios lo tenés sobre todo en febrero, marzo y abril, es decir, te agarras si querés a la mitad de ese semestre. Claro. Ahora, el sesgo del primer semestre está caracterizado por otra cuestión metodológica, para mí es secundaria, pero también pero en ese semestre importante, que es que vos estás tomando, entre metodológico y económico, vos Ujú. estás tomando, imagínate vos evaluaste en diciembre, estamos hablando de pobreza por ingresos, es muy sensible a la variación de precios barra ingresos. Entonces, Claro, tomaste la evaluación de diciembre, en alimentos te pegó de inmediato. claro. ¿Por qué? Porque son súper elásticos al tipo de cambio. En cambio, los ingresos tardaron en recuperarse. Y peor aún, el INDEC mide la canasta, supongamos, de hoy, de marzo, pero los ingresos de febrero. Es decir, encima te tomaba un mes de atraso en los ingresos, con lo cual profundizó ese sesgo. Dicho de otro modo, el Sí. 53 era mucho, todos sabíamos que iba a bajar. No tenía mucho sentido que se quedara ahí arriba porque estaba muy atravesado por el impacto inmediato de la devaluación. Exactamente, es cierto. Pero además hay un dato que a ver si a vos te parece que tiene importancia, que yo estaba mirando la ejecución del presupuesto. El único gasto, todos los gastos del presupuesto bajaron, los jubilaciones, planes sociales, transferencias a las provincias, etcétera. Sí. El único gasto que subió más alto es el de la AUH, la Asignación Universal por Hijo, que registró una suba 40%, 40,6% real de 24 al 23, ¿no? Interanual. Y ingresos familiares del 7,6 y prestaciones al PAMI del 33,4. O sea, esos ingresos que van a la base más baja
esos gastos que van a la base más baja, pegaron un salto mientras el resto de los gastos, incluso las jubilaciones, el plan potenciar, trabajo que bajó el 60%, bueno, todos los otros gastos bajaron, pero la UH, las asignaciones familiares y las prestaciones al PAMI subieron. ¿Puede tener incidencia esto? Es buena la pregunta porque es llamativo que solo la UH haya tirado o haya logrado este objetivo. Me parece que tiene mucho más que ver con los dos planteos originales que hice que esto solo. De hecho, si vos miras cuando vos miras pobreza por ingresos, estás mirando poder adquisitivo, en definitiva, de un segmento de la población. Bueno, claro. ¿De qué segmento? Y sí, el que recibe la UH. Bueno, eso está bien, me tiró para arriba. La tarjeta alimentaria, que se dijo mucho, en realidad cuando la mirás interanualmente se movió a la par de la inflación, así que te quedó medio neutral. El salario mínimo, como otra referencia de ingreso, perdió. El RIPTE quedó igual, es decir, otra medición de salario. El salario registrado cayó, las jubilaciones cayeron, es decir, la mayoría de las cosas medio que te tiró para abajo. Acá ya no importa si bajó o no bajó la inflación, porque lo que estoy viendo es poder de compra en definitiva. Claro. Es decir, que te ayuda a que baje la inflación, sí. Depende de cómo se muevan los ingresos, diría en realidad, porque si la inflación baja y los ingresos se quedan fijos, en realidad te va a aumentar la pobreza. No es condición sine qua non la baja de la inflación. Por eso llama un poco la atención, sobre todo la magnitud de la reducción, que iba a bajar, pero la magnitud llama mucho la atención por esto, porque no hay nada que tire, salvo la UH, que tire para abajo. Me da la impresión que está atravesado por cuestiones de índole metodológica y temporales como las que mencioné al inicio. Bien, vayamos al tema financiero y mercados, ¿no? Ayer fue un día negro para los bonos, las acciones y también para los tipos de cambio, ¿no? El tipo de cambio, el blue quedó en 1325, el contado con liqui 1319 y el MEP en 1314. ¿Cómo ves vos que siga la película con las declaraciones de Kristalina Georgieva, que dijo que es razonable un primer tramo de 8.000 millones de dólares? El gobierno aspiraba muchísimo más. Me remito a la entrevista del propio Caputo, la noche anterior, antenoche, dijo en una entrevista, bueno, excepcionalmente te dan hasta 40, nosotros pedimos más, dijo textual, nosotros pedimos más. Bueno, le dieron 40. Peor aún, el domingo en la columna de Jorge Liotti, columna que recomiendo, dice que el gobierno fue al jefe del Tesoro de los Estados Unidos a pedirle ayuda para que el acuerdo fuera por 35. Eso es bastante más coherente con muchas de las acciones del gobierno que evidentemente pensaban, supongamos, en un acuerdo de 35, 14 de roleo, de los vencimientos del 26 al 29 y entonces 20.000 millones de dólares frescos. Si uno lo piensa así, dice, la verdad que el gobierno se llevó poco. Y te da la impresión que es bastante poco. No quiero hacer una curva lineal y decir que siempre va a pasar lo mismo al estilo de Milei. Sí, como referencia lo menciono, si vos vendías 200 millones de dólares por día hábil, 8.000 te sirven para 2 meses. Claro. Parece poco, digamos, que vos hagas eso y con eso, sin modificación de la cuestión cambiaria, resuelvas la cuestión. Puede ser que hoy esté un poco más tranquilo porque es la primera vez que finalmente tenemos algo de información más o menos precisa dicho por la UNO del fondo, porque la verdad que cada vez que salía Caputo nadie le creía nada. Y eso es un problema también para la economía. Vos tenés que anclar expectativa. Cada vez que sale Caputo genera más duda. Era un problema. Claro. Pero finalmente hoy puede ser que haya un poco más de tranquilidad porque habló la UNO del Fondo Monetario, que es la que define en definitiva el estilo de Argentina, porque el cheque en blanco fue para el fondo, y dijo esto. Entonces, ahora, ¿es suficiente? Bueno, si hoy el Banco Central o estos días sigue vendiendo, estás en un problema serio, porque ahí ya la cuestión de la apreciación cambiaria, que es lo que yo creo, te presiona mucho más que cualquier otra cosa. Vos recién mencionabas a un economista, no recuerdo el nombre, pero decía una cosa atinada, que es que medio que esto que acabo de decir de los 8.000 millones y los 20 del acuerdo general
es lo que el mercado ya había descontado, con lo cual estamos moviéndonos en un escenario donde el mercado descuenta un acuerdo de 20 con un desembolso de 8. Da la Claro. impresión que estábamos viviendo en ese escenario, y con ese escenario no estaba funcionando. Claro, entonces hoy vos qué sensación tenés para los mercados. ¿El dólar se puede aplacar, puede quedar ahí, puede bajar o puede seguir subiendo y el Banco Central seguir teniendo que vender? No, tal vez hoy el mercado esté un poco más tranquilo, porque vale la pena mencionar que cuando conocimos el dato de crecimiento Georgieva, ayer los mercados habían cerrado, así que es el primer momento del impacto de esa decisión. Ujú. Me da la impresión que puede aplacarlo un poco. Ahora, vos lo que estás teniendo es salida importante de dólares, tenés por delante vencimientos, y dólares no te están ingresando, digamos. El Ujú. Banco Central está en posición vendedora, así que si ese escenario continúa, con independencia de si pueda sostener o no el tipo de cambio paralelo, el esquema cambiario está en un problema serio, y para mi forma de ver, yo me imagino, me imagino no, todavía no conocemos quizás lo más importante, que también el mercado tiene su postura, pero que es lo más importante, que, bueno, de un acuerdo de 20 me das 8, pero ¿y qué haces con la cuestión cambiaria y qué haces con la cuestión monetaria? Y Porque el eso es cepo, importante para la toma de decisiones. Claro, claro. por eso. Claro, Y por el eso cepo, decís, el asunto es que si a lo mejor ya acordaron la cifra global y el adelanto, es que ya acordaron la salida del cepo y ya acordaron la cuestión cambiaria. sí, Ahora está por la verse cuál salida es del el cepo esquema. puede ser en etapas, digo, te puede ser en etapas Ujú. o puede ser toda junta, puede ser un esquema, a ver, pienso en la cuestión cambiaria, puede ser un esquema de bandas, sí, está bien, lo podemos explicar todo lo que sea. Ahora, lo importante es dónde arranca el esquema de bandas. ¿Qué va a ser? ¿Un dólar de 1060, de 1300 o de 1500? Claro, ¿No? exacto, Porque eso es claro. lo importante. Pero si lo pongo en 1500, la banda puede ser más chiquitita. Yo con ese mismo efecto del salto del tipo de cambio, recorto la demanda. Y Y- ahora, si lo hago en este nivel actual del oficial, es mucho más difícil, es distinto. En realidad voy a poner unas bandas que automáticamente creo podrían quedar sin sentido, es decir, vas a terminar interviniendo siempre. Entonces, eso es una decisión importante. Y después, ¿qué vas a hacer con la base monetaria? Porque el gobierno sostiene que como la base monetaria amplia está fija, no hay pesos para ir contra el dólar. Esto es muy ingenuo, ese análisis. Es decir, Ujú. vos podés tener una corrida igual, tiene que ver con... Es más, llevado al extremo, si yo no tuviera pesos, te presiono sobre la tasa de interés y la base monetaria no cambia. Con lo cual, tenés un quilombo importante. Ya, es bastante evidente, me llama la atención un poco el planteo del gobierno de que con una base monetaria amplia fija no vas a no hay pesos para ir contra el dólar, o tenés todos los pesos respaldados por los dólares y entonces está resuelto. Es raro, tenés un M3 mucho más grande, tenés bonos que pueden desarmarse, es decir, me llama la atención un poco ese Claro, claro. planteo porque no tiene mucho Los actores sentido. que hacen mover el dólar sí tienen pesos en distintas formas, pero los tienen. Últimamente, en el último mes, con todas las incertidumbres, se fueron deshaciendo las colocaciones en pesos que iban siguiendo el carry trade y se dolarizaron. ¿Vos creés que puede haber un proceso reversivo, es decir, que lo que se dolarizó vuelva a las posiciones en pesos para retomar la tasa de interés? Hoy lo que estás viendo me da la impresión es que eh, buena parte del mercado no cree que este tipo de cambio sea sostenible y están comportándose en ese sentido. Es decir, si Ujú. yo creo que es así, adelanto Impo y atraso Expo. Lo de atraso del Expo medio entre pinzas, ayer salieron los datos de cosecha, liquidación de la cosecha, y es bastante buena, digamos, no estás viendo que el 2025 haya mucha retención de cosecha, así que digamos, ese no sería en principio el argumento, pero sí, o de repente yo tengo una deuda y accedo a los dólares para pagar la deuda porque creo que es un negocio pagarla ahora más barata. Eso es lo que está, me parece, pasando, que es la sensación de que vos vas a tener un salto de tipo cambiario para adelante. Ujú. Eh, si eventualmente se generaliza
esa sensación, probablemente tengas un desarme. Lo que pasa es que igual tenés alguna ventaja, a diferencia de la primera etapa de Caputo, acá no tenés inversores no residentes en colocaciones financieras, mayoritariamente, con lo cual no tenés BlackRock yéndose, digamos, a eso me refiero. Claro. Entonces tenés alguna ventaja en ese aspecto, pero bueno, si todos creemos que hay una devaluación por delante, probablemente tengas un escenario aún de mayores tensiones. Hoy, igual, desde enero, desde el 3 de enero hasta hoy, vos tenías 32 y casi 33.000 millones de reservas brutas y cerraste ayer en 25. 25. Bueno, ayer tenía un sesgo particular porque era el último día del mes, pero igual es una caída fenomenal. Claro, bueno, los 8.000 serían para cubrir ese faltante eventualmente, ¿no? O por lo menos equivale a lo que se fue desde enero. La última, y te libero, pues seguramente estás ocupado, pero sé que te interesa mucho el tema, la economía real. ¿Crees que puede haber aumento de la actividad este año? Le preguntaron a Caputo en la entrevista del domingo al respecto, en realidad le dijeron, bueno, pero la actividad, Majul le dice, pero la actividad no se está recuperando, le dice, no, diciendo, en realidad sí, dice, y sobre todo en 3 sectores, dice, habla minería, energía y creo que intermediación financiera, no me acuerdo cuál es el tercero que menciona, o esos dos. ¿El agro no dijo? Puede ser, si dijo, no recuerdo cuál era el tercero, si dijo el agro, en realidad el agro está creciendo por una cuestión interanual o Claro. creció por una cuestión de comparación interanual contra la sequía, así que medio Exacto, que claro. no tiene mucho sentido. Ahora, en los otros dos, el agro, si querés, genera 5 o 6% de los puestos de trabajo, pero en los otros dos generan menos del 1% de los puestos de trabajo en la Argentina. Y esos sectores son los que van a traccionar. Lo que vas a tener una atracción de la actividad a nada de empleo. ¿Qué es lo que estás viendo? Vos ves que hay una recuperación en B, efectivamente, de la actividad, pero su composición es distinta al punto original donde arrancaste la B corta. Entonces no se ve acompañada por los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo son una L, no son una B. Claro. Por esta diferente composición. Y la minería o la energía, el gas, vaca muerta o los servicios de intermediación financiera no generan digamos, una cadena de valor que derrame sobre las otras cadenas, la indumentaria, la alimenticia, la metalmecánica, o por lo menos muy relativamente, ¿no? No es como la obra pública que derrama sobre un montón de pymes, ¿no? No genera eso y además ellas mismas como actividades son poco mano de obra intensiva. Además, claro. O sea, con lo cual te generan poco puesto de trabajo en su actividad y encima no están demasiado interrelacionadas con la demás, así que no te demandan sobre el resto. Claro. Por eso me parece que vas a un esquema de actividad muy distinto. En parte en la década de los 90 tuviste un escenario de ese tipo. Yo veo esa cuestión. Pero además es medio inevitable, ¿viste? Yo ayer, te pasa con la discusión de actividad, te pasa con la discusión de pobreza, y uno piensa que el tipo de cambio está artificialmente sostenido, medio que todo también está artificialmente sostenido. Es decir, la pobreza, si mañana devaluaste 10%, se te disparó un cacho más. Claro. Si tiene una porción de eventual, lo digo con precisión, de eventual discrecionalidad o, digamos, si querés, temporalidad, si es que eventualmente, insisto, falta el tipo de cambio, y lo mismo en la actividad, ¿no? Excelente, Hernán. Bueno, fue brillante, muy claro, muy contundente y pasamos por todos los temas, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Abrazo para vos, Mariano. Abrazo grande. Bueno, estábamos ahí con Hernán Lecher, economista del Centro de Estudios Económicos de Centro de Estudios de Política Económica.